Eh, Continuamos con sistemas de presiones múltiples. Les decía que esas son algunas de las características que vimos en la anterior clase del separador parcial, que al evaporador ingresa mezcla de líquido-vapor. El separador y el evaporador funcionan a presiones distintas. Con esa ecuación podemos calcular la presión intermedia, que es la presión a la que funciona el separador. Se requiere más trabajo de compresión porque el refrigerante ingresa recalentado al compresor. Ese es nuestro diagrama presión-entalpía para ese ciclo. Les decía que siempre después del condensador, si no hay otro elemento, el refrigerante va a estar como líquido saturado seco. Por eso lo van a ubicar en esa línea, que es la del líquido saturado seco. Luego ingresa una válvula, por eso la línea segmentada y la expansión isoentálpica, hasta la presión intermedia, es decir, hasta el estado 2. Luego ingresa al separador, se separan en líquido saturado seco y vapor saturado seco. El líquido saturado seco se vuelve a expandir e ingresa al evaporador para absorber el calor y convertirse en vapor saturado seco. Por eso la expansión hasta la presión del evaporador y absorbe calor y se convierte en vapor saturado seco. Por eso lo ubicamos el punto 6 en la línea de vapor saturado seco. El punto 3, que también era vapor saturado seco, pero a distinta presión, y como en este caso solo tenemos un compresor, es necesario que estén ambos estados a la misma presión. Por eso expandimos ese vapor hasta el estado 5, que sería vapor recalentado. Si observamos, no nos conviene hacer esa expansión porque estamos haciendo que baje la presión para después volver a hacerla subir, es decir, a comprimir. Pero en este caso tenemos que hacerlo porque solo tenemos un compresor. Tenemos esos datos que nos da el problema. La temperatura intermedia, es decir, la del separador, son 2 grados centígrados y la presión en el condensador es de 8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Sí. Sí, sí se escucha. Ok. El efecto refrigerante, en este caso, sería la entalpía 6 menos la entalpía 4'. Recordemos que el efecto refrigerante es una diferencia de entalpías y es la entalpía de salida menos la de entrada. El trabajo de compresión sería la entalpía 7 menos la entalpía 8. Para el coeficiente de operación, les decía que es necesario tomar en cuenta los flujos másicos tanto en el evaporador como en el compresor. Es por eso que esa ecuación no nos sirve. Utilizamos esa otra. Bien. Para el estado 1 es después del condensador. Sabemos que el refrigerante está en líquido saturado seco y nos da la presión, que es 8. Con esos dos datos podemos determinar la entalpía. Entramos a tabla, ubicamos la presión de 8 y la entalpía para líquido saturado seco, que es 15,95. El estado 2 es después de una válvula, por lo tanto la entalpía se mantiene constante. Para el estado 3 tenemos la temperatura, porque es a la temperatura a la que funciona el separador, es de 2 grados centígrados y sabemos que es un vapor saturado seco. Con eso entramos a tabla, tenemos que interpolar y tenemos la entalpía que nos da 44,97. Si no hay nadie ahí. También podemos determinar la presión. No es que la finalizó y ahorita está otra vez. Pueden Por favor, apagar su micrófono. silencia tu Por micrófono. favor. Ok.
También podemos determinar la presión, que nos puede servir para definir estados más adelante. Siempre es mejor tener las presiones, en caso de que les dé temperatura el enunciado. La presión intermedia es 3,36. Esa presión intermedia también es la presión para el estado 4. Sí, creo que alguien está levantando la mano. O se equivocó. La presión intermedia es también la misma en el estado 4. Y sabemos que es un líquido saturado seco, por lo tanto el título es 0. Con esos datos podemos determinar la entalpía. Ubicamos la presión, interpolamos y tenemos que la entalpía es 9,03. La entalpía en el estado 5 es la misma que en el estado 3 porque hay una expansión isoentálpica. De igual manera en el estado 4', es la misma entalpía que en el estado 4. Ambas son después de una expansión. Para el estado 6 necesitamos determinar la temperatura del evaporador. Si leemos el enunciado no tenemos ningún dato de la presión del evaporador, ni la temperatura a la que está funcionando. Pero tenemos esa ecuación. La ecuación nos decía que la presión intermedia era igual a la raíz cuadrada de la presión del compresor por la del evaporador. Podemos despejar esa ecuación y calculamos la presión del evaporador. Es 1,41. Entramos a tablas con esa presión y podemos encontrar la entalpía para vapor saturado seco, 42,44. Esa sería la entalpía para el estado 6. Ahora, Rubén, una preguntita, sí, perdón. sí, La presión intermedia, ¿será que me puedes volver a explicarlo, por favor? claro. Para la presión intermedia utilizamos la temperatura a la que está funcionando el separador. ¿Te acordás que aquí el enunciado dice el separador parcial de vapor parcial opera a 2 grados centígrados? Como es un estado de saturación, esa misma temperatura es igual para el estado 2, para el estado 3 y para el estado 4. Y en estado de saturación o mezcla, podemos definir las presiones solamente sabiendo la temperatura, es decir, son propiedades dependientes, a diferencia del estado recalentado, que no son propiedades más bien independientes ahí. Como son propiedades dependientes para mezclas o para estados de saturación, y nosotros sabemos que es un estado de saturación porque el título es 1, tenemos esa temperatura, podemos definir la presión interpolando. De igual manera que determinamos la entalpía, simplemente ubicamos la temperatura, en este caso hay que interpolar, porque se aleja un poco de la que tenemos, e interpolamos y tenemos la presión intermedia. No sé si se entendió. Sí, ya, está bien. Gracias. Con esa presión intermedia les decía que determinamos la presión en el evaporador con la ecuación que les di hace un momento. Teníamos la entalpía 6, que es 42,44. Es una entalpía para vapor saturado seco. Para el estado 7 tenemos un problema, porque es una mezcla entre un vapor recalentado y un vapor saturado. Lo único que conocemos de esa mezcla es que es vapor recalentado, tiene que ser vapor recalentado, porque se está mezclando un vapor recalentado con un saturado, y lo único que conoceríamos es la presión, que sería 1,41. ¿Cómo determinamos la entalpía? Tenemos que hacer un análisis en ese punto.
en el que se mezclan los flujos. El balance de masa para ese punto sería flujo másico 7 es igual al flujo másico 5 más flujo másico 6. El balance de energía quedaría así. Reacomodando la ecuación para tener una incógnita menos, podemos hacer eso. Pero si observamos, no conocemos la entalpía 7 y tampoco ningún flujo másico. Entonces, solo con esa ecuación no vamos a poder resolver el ejercicio. Para eso vamos a hacer un análisis general de masas para todo el ciclo. Y podemos ver que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2, va a ser igual al flujo másico 7, porque ahí se vuelven a mezclar los fluidos, el fluido, y va a ser igual al flujo másico 8. El flujo másico 3 va a ser igual al flujo másico 5, y el flujo másico 4 va a ser igual al flujo másico 4' y al flujo másico 6. Vamos a hacer un análisis en el separador para poder eliminar una incógnita de la ecuación anterior. El separador ingresa, ese es nuestro volumen de control. Según nuestro volumen de control, ingresa el flujo másico 1, tiene una entrada y dos salidas, y sale el flujo másico 4 y el flujo másico 3. Nuestro balance de energía quedaría de esa manera. Podemos eliminar una incógnita reemplazando el flujo másico 1 por su equivalente, que es la suma del flujo másico 4 y el flujo másico 3. Bien. Volvemos a analizar ese punto y quedamos, después de analizar esa unión entre el flujo másico 5 y 6 y hacer el balance de energía, llegamos a esta ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación tiene como incógnita el flujo másico 5 y el flujo másico 6. Tenemos esta otra ecuación, después de hacer el análisis en el separador, que tiene como incógnita el flujo másico 3 y el flujo másico 4. Pero si nosotros observamos nuestro análisis de masa, el flujo másico 3 era igual al flujo másico 5 y el flujo másico 4 era igual al flujo másico 6, que son los que estaban en la ecuación, en el balance de esa suma de flujos entre 5 y 6. Entonces podemos reemplazar esos flujos mágicos porque son equivalentes. Nuestro análisis en el separador quedaría de esa manera. Tenemos que respetar siempre las entalpías, porque si cambiamos las entalpías ya va a estar mal nuestro balance. Lo único equivalente en este caso son los flujos mágicos. Entonces, reacomodando nuestra ecuación quedaría de esa manera. Ahora, para eliminar otra incógnita, podemos dividir todo entre el flujo másico 5. Nuestra ecuación quedaría de esa manera. Reacomodando los equivalentes para poder factorizar, es decir, el flujo másico 6 sobre el flujo másico 5 por entalpía 1 menos flujo másico 6 sobre el flujo másico 5 por entalpía 4. Solo lo reacomodé para poder factorizar. Factorizamos y despejamos esa relación de flujos másicos y calculamos la relación. La relación quedaría flujo másico 6 sobre flujo másico 5 es igual a 4,19. Esa es la relación entre esos flujos másicos. No sé si quedó claro esto o si se volvió a fregar el audio. Sí, sí, está claro. ¿Escucha bien? Solamente una duda nomás. El flujo másico 1 ¿Sí? es igual al flujo másico 2, dicen, ¿no ve? Sí. Aunque se estrangula, igual lo más sigue siendo lo mismo. Sí, porque el flujo másico 2 está antes del separador. Hay un estrangulamiento, pero no hay separación de la mezcla. La mezcla sigue circulando completa, toda la mezcla. Una vez ingresa al separador ya se dividen los flujos másicos. Se separa el líquido y el vapor. Ya está bien. Gracias. Bien, nuestro análisis para ese punto quedaba así. Nosotros, analizando el separador, llegamos a que la relación entre el flujo másico 6 y el flujo másico 5 es 4,19.
Entonces podemos reacomodar esa ecuación en el punto de unión para poder utilizar esa relación. Volvemos a dividir entre el flujo másico 5, esta vez la primera ecuación que obtuvimos. Simplificando, llegamos a que el flujo másico 6 sobre el flujo másico 5 más 1 por la entalpía 7 es igual a la entalpía 5 más el flujo másico 6 sobre el flujo másico 5 por la entalpía 6. Ya tenemos todo para calcular la entalpía 7. Lo único que tenemos que hacer es despejar, porque tenemos ya la relación entre el flujo másico 6 y el 5, y las otras dos entalpías también ya las calculamos. Entonces despejamos la entalpía 7 y calculamos. La entalpía 7 nos da 42,92. Si nosotros miramos el gráfico, la entalpía 7 tiene que ser menor que la entalpía 5 y un poco mayor que la entalpía 6 o mayor que la entalpía 6. Entonces, vamos a comparar. Aparentemente hicimos un buen cálculo porque la entalpía 6 es menor que la 7 y la 5 es mayor que la 7. Entonces, bien, tenemos la presión 7 y acabamos de calcular la entalpía 7. Con eso podemos entrar a la tabla de freón recalentado para encontrar la entropía, porque la entropía se mantiene constante para 7 y 8. También podemos evitar entrar a la tabla y directamente usar el gráfico. Ahorita les voy a explicar cómo. Pero entrando a la tabla, tenemos que interpolar, ubicamos la presión 1,41 y la entalpía. Interpolamos entre esos valores y tenemos la entropía 7, que es 0,17. Para el estado 8 conocemos la presión, es la presión de condensación. En este caso el estado 8 es la salida del compresor, es la misma presión que en el condensador. Tenemos también la entropía que acabamos de determinarla, que es igual que para el estado 7. Con esos dos valores podemos entrar al gráfico presión versus entalpía. Ubicamos primero el estado 7, que está a 1,41 y un poco recalentado. Es decir, ubicamos la entropía y la presión. La entropía 0,17 y algunos decimales, estaría por aquí más o menos. Acá está el valor de 0,17. La intersección con la presión sería el estado 7. También podemos ubicar su entalpía porque la conocemos. Podemos ubicar la entalpía de 42, 92 o 43 y la presión. Intersectando tenemos el estado 7. Ubicamos el estado 8, que es para la presión de 8 y siguiendo un valor de entropía constante de 0,17. Más o menos ahí estaría el estado 8. Trazamos una línea vertical y podemos leer la entalpía. 50 kilocalorías sobre kilogramos. También lo que les decía, podemos determinar el estado 8 sin necesidad de calcular la entropía en caso de que no tengan tiempo de hacerlo. Simplemente ubican el estado 7 con la entalpía de 43 aproximadamente, y la presión. Con eso ubican el estado 7 y en ese punto mantienen una línea de entropía constante aproximadamente lo que ustedes determinen que se inclina la línea desde ese punto. Un poco más allá de 0,17 porque es 0,17 y algunos decimales, y partiendo en el estado 7 pueden seguir una línea aproximadamente igual. Claro que siempre es mejor tener el valor exacto de la entropía. Bien, ya tenemos todo para determinar lo que nos pedía el enunciado, que es el efecto refrigerante, el trabajo de compresión y el coeficiente de operación. El efecto refrigerante les decía que era la entalpía 6 menos la entalpía 4', es decir, entalpía de salida menos entalpía de entrada en el evaporador.
El trabajo de compresión es entalpía 7 menos entalpía 8. Para el coeficiente de operación necesitamos conocer la relación entre el flujo másico 6 y el 7, porque es el flujo másico en el evaporador sobre el flujo másico en el compresor. El flujo másico en el evaporador era el flujo másico 6 y en el compresor es el 7. No tenemos esa relación, pero podemos determinarla. Nosotros conocemos la relación entre el flujo másico 6 y el 5. Y sabemos que el flujo másico 7 es la suma del flujo másico 6 más el flujo másico 5. Podemos dividir todo entre el flujo másico 5. Nos quedaría de esa manera. Y reemplazar flujo másico 7 por su equivalente, que es la suma de flujo másico 5 más 6. Acomodamos la ecuación y podemos simplificar el flujo másico 5 sobre el flujo másico 5 sería 1, y esa otra relación ya la tenemos, es 4,19. Con eso ya tendríamos todo para calcular el coeficiente de operación. Nos saldría 3,81.